¿Qué realidad es tan inquietante que hay quienes prefieren huir a Chernóbil antes que enfrentar el combate, mientras miles de cubanos desembarcan en el frente europeo? ¿Está Occidente perdiendo el control ante actores que nadie vio venir? Durante la última cumbre de la OTAN, el mundo fue testigo de una escena sin precedentes. El presidente de Estados Unidos, rodeado de cámaras y asesores, perdió los estribos y terminó insultando públicamente a uno de sus principales aliados. Lo que antes se disimulaba tras discursos de unidad, ahora estalla a la vista de todos. Pero este episodio solo fue el principio. Documentos confidenciales y las memorias del exsecretario general de la OTAN han salido a la luz, revelando un caos interno mucho más profundo de lo que se imaginaba. El bloque occidental, lejos de ser una fortaleza, muestra grietas que amenazan con derrumbar todo el edificio. Mientras tanto, la desesperación se apodera de la población. Hombres jóvenes escapan de la movilización buscando refugio en la zona de exclusión de Chernóbil, un lugar antes temido por su radiación letal, que hoy se ha transformado en santuario ante el terror a ser enviados al frente. ¿Qué tan grave es la situación cuando la muerte silenciosa de la radiación parece más acogedora que la guerra? Y en medio de este colapso, irrumpe un factor inesperado. Miles de combatientes cubanos han llegado a suelo ruso, sumándose a las filas del ejército con disciplina y motivaciones desconocidas para muchos. Ya no se trata de voluntarios aislados. Estamos ante la formación de un nuevo eje militar que desafía todos los pronósticos. Estados Unidos y la OTAN, por primera vez en décadas, enfrentan una crisis de control y legitimidad. La incapacidad para frenar estas dinámicas deja a Occidente vulnerable y expone al ciudadano común a la incertidumbre total. La seguridad, la economía y la libertad ya no están garantizadas bajo el paraguas tradicional. Si no entendemos la magnitud de estos cambios, corremos el riesgo de quedarnos atrapados en la desinformación y tomar decisiones que podrían marcar nuestro destino para siempre. Para comprender cómo hemos llegado a este punto y por qué estos hechos marcan el inicio de una nueva era geopolítica, pongamos en contexto los eventos que han sacudido al mundo en las últimas semanas. Ahora retrocedamos y analicemos paso a paso cómo la cumbre de la OTAN desencadenó esta crisis sin precedentes. El quiebre comenzó con una sola frase inesperada en la cumbre de Vilna. En medio del bullicio de periodistas y asesores, el presidente de los Estados Unidos perdió la compostura y, ante la mirada atónita del mundo, descalificó públicamente a uno de sus aliados clave. Las cámaras captaron el momento exacto en que, cansado y visiblemente irritado, Biden llamó una molestia insoportable al líder de una nación que hasta ahora era pieza fundamental en la estrategia occidental. Fue mucho más que una simple excentricidad. Fue la señal de que la unidad de la OTAN comenzaba a resquebrajarse desde adentro. Lo que siguió no fue menos impactante. Las memorias de Jens Stoltenberg, ex secretario general de la OTAN, revelan una decepción profunda y el reconocimiento de que nadie estaba preparado para una crisis de tal magnitud. Los altos mandos de la alianza, convencidos de que el conflicto en Ucrania sería breve y controlable, diseñaron un supuesto plan rápido que, en realidad, se transformó en una cadena de improvisaciones y caos. La estructura que debía garantizar la seguridad colectiva demostró ser mucho más frágil y vulnerable de lo que los discursos oficiales admitían. Este caos interno no es un simple accidente temporal. Es la evidencia de una crisis sistémica en el bloque occidental. Los intereses de los miembros de la OTAN ahora divergen tanto que se vuelven irreconciliables. Mientras unos apuestan por la contención, otros temen comprometer sus propias economías o quedar atrapados en un conflicto sin salida. Las prioridades nacionales han comenzado a pesar más que los compromisos asumidos en conjunto, y la confianza mutua se erosiona cada día un poco más. En este contexto, la población común es la que corre el mayor riesgo. Si no se comprende la magnitud de estas fracturas, se puede subestimar el cambio estructural que ya está en marcha en la seguridad y la diplomacia global. Está en juego la libertad, la estabilidad financiera y el futuro político de millones de personas.
en un mundo donde los viejos pactos ya no ofrecen certezas. Pero lo más alarmante no ocurre en los pasillos de las cumbres, sino muy lejos de allí, en la sombra inquietante de Chernóbil. Lo que está sucediendo en la zona de exclusión de Chernóbil revela hasta dónde llega la desesperación y cómo la crisis ha rebasado incluso los límites de lo imaginable. A continuación, exploramos cómo este lugar, antes símbolo de tragedia, se ha convertido ahora en último refugio para quienes huyen del frente. ¿Hasta dónde puede llegar la desconfianza hacia tu propio gobierno, que prefieres enfrentar la radiación antes que obedecer una llamada a filas? Esta pregunta, tan brutal como real, es hoy el reflejo de la desesperación de miles de ucranianos. En pleno siglo XXI, la zona de exclusión nuclear de Chernóbil, antes símbolo de muerte y catástrofe, se ha convertido en refugio para quienes huyen de la movilización forzada. Personas comunes, familias enteras, han decidido esconderse entre ruinas radioactivas antes que marchar hacia el frente. Prefieren el riesgo invisible de la radiación al peligro tangible y casi seguro del combate. No se trata ya de casos aislados, sino de un éxodo silencioso que desgarra el tejido social del país. En este nuevo entorno hostil, han surgido comunidades clandestinas, grupos que organizan redes de alarma ante posibles redadas, comparten alimentos y establecen códigos de protección mutua. El humo de una chimenea, en mitad del bosque, puede ser tanto señal de vida como de peligro. Cada pequeño gesto se convierte en estrategia de supervivencia frente a un Estado que, para muchos, ha dejado de proteger y solo sabe exigir sacrificios. Las autoridades, intentando restar importancia al fenómeno, hablan de casos marginales o de exageraciones mediáticas. Sin embargo, los testimonios recogidos en la propia zona de exclusión muestran otra realidad. Miedo, ansiedad, una amarga sensación de abandono. La huida a Chernóbil es la expresión extrema de una alienación profunda. El Estado, antaño garante de derechos, es ahora percibido como amenaza vital. La represión no se detiene en las fronteras. Incluso fuera de Ucrania, crecer el control y la persecución a quienes intentan huir del reclutamiento. La libertad se redefine. Ya no es un derecho, sino un intervalo fugaz entre controles, documentos y sospechas. La dignidad y la supervivencia se convierten en apuestas diarias, y el simple hecho de escapar se transforma en un acto político de resistencia. En esta crisis, la fragilidad institucional queda al desnudo. Cuando la gente ve menos peligro en la radiación que en el propio gobierno, la legitimidad estatal se desmorona. El drama de Chernóbil no es solo una tragedia humana, sino también el síntoma más inquietante del colapso de la confianza pública. Mientras Ucrania se desangra en silencio, un nuevo actor inesperado aparece en el conflicto. Desde el otro lado del Atlántico, Cuba empieza a mover ficha. Pero, ¿qué significa la llegada masiva de combatientes cubanos a Rusia? ¿Y cómo está cambiando el equilibrio de poder en el conflicto? Lo que ocurre a continuación revela hasta dónde podría llegar la reconfiguración de la guerra y las alianzas globales. ¿Por qué miles de cubanos abandonan la isla para luchar en Rusia y cómo esto cambia el orden mundial? La respuesta es mucho más compleja de lo que parece y podría redefinir el futuro de todos nosotros. En los últimos meses, una oleada silenciosa pero imparable de cubanos ha partido rumbo a Rusia. No se trata de viajeros ni exiliados, sino de combatientes dispuestos a arriesgar la vida en el frente. Las motivaciones son claras. El salario prometido por Moscú es varias veces superior a cualquier ingreso imaginable en Cuba. Para muchos, este dinero representa no solo una oportunidad económica, sino también una esperanza de dignidad y supervivencia para sus familias. Oficialmente, La Habana niega que exista una migración masiva de voluntarios hacia el conflicto. Sin embargo, informes de inteligencia y testimonios recogidos en varios puntos de salida demuestran lo contrario. La cantidad de cubanos enrolados en filas rusas crece cada semana, y las autoridades locales no pueden contener este flujo. Pero el fenómeno cubano es apenas la punta del iceberg. Lo verdaderamente inquietante es la formación de nuevas alianzas militares. Rusia,
aprovechando la crisis global, ha comenzado a construir un eje estratégico con Cuba, Irán, Corea del Norte y Venezuela. Estas potencias, cada una con sus propios intereses y motivos, están forjando un bloque alternativo que opera lejos de los reflectores mediáticos occidentales. La reacción en Occidente no se ha hecho esperar. Estados Unidos y la OTAN observan con preocupación cómo sus rivales consolidan una red de apoyo mutuo capaz de desafiar décadas de dominio occidental. Las discusiones internas en Washington y Bruselas evidencian el temor de que este nuevo eje pueda alterar el equilibrio militar y económico mundial. El riesgo es enorme. Si este bloque logra coordinar recursos, tecnología y personal, el sistema internacional podría fracturarse aún más. Lo que está en juego no es solo el resultado de una guerra regional, sino la supervivencia del orden establecido tras la Segunda Guerra Mundial. Personas comunes en ambos hemisferios podrían ver amenazada su seguridad, sus empleos y hasta sus libertades más básicas. Todo esto plantea una pregunta urgente. ¿Cómo cambiarán estos realineamientos el día a día de quienes hasta ahora se sentían a salvo bajo la protección de alianzas tradicionales? En el próximo segmento, analizaremos cómo estas transformaciones geopolíticas se están reflejando en la vida cotidiana y qué señales de inestabilidad ya pueden percibir los ciudadanos comunes en todo el mundo. ¿Cómo afecta realmente esta tormenta geopolítica a la vida cotidiana de las personas comunes y qué señales debemos vigilar para no perder el rumbo? Más allá de los grandes titulares y gestos en la cumbre de la OTAN, los cambios que vemos hoy están marcando una nueva era, mucho más impredecible y peligrosa para todos. El éxodo de ucranianos hacia la zona de exclusión de Chernóbil revela hasta dónde puede llegar la desesperación ante gobiernos que ya no ofrecen protección ni esperanza. Cuando miles eligen la radiación antes que las órdenes de un régimen represivo, estamos ante una fractura social tan profunda que deja en evidencia el colapso de antiguas certezas. La irrupción de combatientes cubanos en el conflicto, un fenómeno nunca antes visto a esta escala en Europa del Este, evidencia cómo la economía y la necesidad han empezado a reescribir las reglas de la diplomacia y la guerra. Ya no se trata solo de ideologías. Hoy, el hambre y la falta de futuro movilizan ejércitos y redefinen alianzas con rapidez y brutalidad. La desconfianza entre antiguos aliados expone la fragilidad de los pactos internacionales tradicionales. Promesas y tratados que antes garantizaban estabilidad se están mostrando insuficientes ante la presión de intereses propios y la imposibilidad de mantener una narrativa unificada. El resultado es un mundo más incierto, donde incluso los vínculos más sólidos pueden romperse de un momento a otro. Frente a este escenario, la población tiene la responsabilidad ineludible de cuestionar la narrativa oficial. Es fundamental buscar información en fuentes diversas, contrastar versiones y no caer en la trampa de discursos simplistas. Solo así podremos comprender el verdadero alcance de los cambios y anticipar sus consecuencias en nuestras vidas. No prepararse ni analizar la transformación en marcha puede resultar en pérdidas personales y colectivas de derechos, oportunidades e incluso la vida misma. A medida que estos fenómenos se extienden, ninguna región del mundo está a salvo de verse arrastrada por las nuevas dinámicas de poder y conflicto. Hoy más que nunca, debemos estar alerta. Las señales de alerta ya están aquí. Movimientos migratorios inusitados, voluntarios extranjeros en los frentes de batalla y crisis de confianza entre naciones aliadas. Ignorar estos signos sería un error con consecuencias imprevisibles. Ahora que hemos desglosado lo esencial, toca decidir. ¿Seguiremos creyendo en ficciones cómodas o enfrentamos la nueva realidad? En el próximo segmento exploraremos cómo estos cambios afectan a nivel local y qué pueden hacer los ciudadanos para proteger su futuro en un mundo cada vez más impredecible. La historia ya no la escriben solo los grandes líderes, sino quienes eligen cómo responder a la incertidumbre. En este nuevo escenario global, cada decisión, por pequeña que parezca, puede influir en el desarrollo de los acontecimientos mucho más de lo que imaginamos. El colapso de la unidad en la OTAN y la aparición de alianzas inesperadas, como la llegada de combatientes cubanos a Rusia y el éxodo de ucranianos hacia la zona de Chernóbil,
son síntomas de un mundo en transformación. Todo lo que creíamos estable, las fronteras, los pactos de seguridad, incluso la noción de protección estatal, está siendo puesto a prueba. ¿Qué significa esto para nosotros, para la gente común que observa cómo los poderosos pierden el control? Ignorar estos cambios o resignarse al papel de espectador es, en sí mismo, una decisión de alto riesgo. Quedarse callado, no participar en el debate y delegar a otros el rumbo de nuestro futuro, nos convierte en piezas pasivas de un tablero en el que las reglas ya no las dicta el consenso internacional. Hoy, más que nunca, la seguridad, la estabilidad financiera y la capacidad de elegir nuestro destino dependen de mantenernos informados, críticos y activos en la conversación pública. La realidad es dura. Si no cuestionamos, si no analizamos lo que ocurre más allá de los grandes titulares, corremos el peligro de perder no solo derechos y recursos, sino también la posibilidad de intervenir cuando se decida el rumbo del mundo. La historia reciente nos enseña que la pasividad colectiva ha sido aprovechada una y otra vez para legitimar retrocesos, recortes y conflictos presentados como inevitables. Pero nada es inevitable mientras existan voces dispuestas a reflexionar y actuar. Por eso, este momento exige algo más que observar desde la distancia. Te invito a preguntarte, ¿qué papel quieres jugar frente a este cambio de época? ¿Cómo interpretas tú estos signos de fractura y realineamiento? El futuro no está escrito, pero sí se está decidiendo aquí y ahora, en medio de la incertidumbre y el debate abierto. Comparte tu perspectiva en los comentarios. ¿Desde qué país sigues estos acontecimientos? ¿Ves señales similares de crisis o transformación en tu entorno? Solo conociendo y compartiendo distintas miradas, podemos construir una imagen más completa de lo que vendrá. El desafío está sobre la mesa. No permitas que otros te cuenten cómo será el futuro. Participa, cuestiona y decide. Porque esta vez, la historia se escribe también con tu voz.